Buenos días a todos. Hola, buen día a todos. Les recuerdo, mi nombre es Laura Samaniego, voy a ser la moderadora de este webinar con la licenciada Bárbara Tello y la licenciada Mayra Ramírez. Vamos a empezar con sus presentaciones. Primero, la licenciada Bárbara Tello, ella es licenciada en Derecho por las Universidades Autónomas de Querétaro y Madrid. Cuenta con estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Constitucional y Amparo. Su práctica profesional se ha desarrollado en las áreas de litigio, consultoría, auditoría y estrategia en materia aduanera, logística y de comercio exterior. Bienvenida, licenciada. Gracias, Lau. Y Mayra Ramírez, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en Derecho Fiscal y una amplia experiencia en las ramas corporativa, fiscal, de propiedad intelectual y aduanal. También es una apasionada por la dinámica de los agentes de carga, la logística de transporte internacional y comercio exterior del país. Gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que este es un webinar por parte de AS Consultores y sin nada más que agregar de mi parte, le cedo la palabra a la licenciada Bárbara. Les voy a compartir la pequeña presentación que prepararon para ustedes. Okay. Bueno, gracias, Lau. Buenos días a todos. Gracias, Lau. Muchas gracias por acompañarnos y por regalarnos una hora de su tiempo. Esperamos que este material les sea de utilidad. Como siempre, vamos a tratar de, es un tema muy extenso, vamos a tratar de condensarlo en media hora o 40 minutos, dándoles los puntos más relevantes del tema y tratando de combinar esta sesión con la que hace 15 días tuvieron nuestros compañeros de Sierras Corp. En ese pasado webinar ya se habló de los aspectos operativos del TEMEC. Nosotros ahorita les vamos a dar un poco de teoría y un poco las diferencias entre el actual TEMEC y su antecesor, el Telecán, y lo que estas diferencias representan. Primero que nada, pues platicarles. Este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un acuerdo de libre comercio que une a los tres países. Sí, así es. De hecho, vamos a entrar un poco a hablar, pues, a lo que ha ocurrido en México a raíz de lo que... ¿Hola? Perdón, sentí, creo que se cortó. ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. yo sí la escucho. Creo que la conexión de Mayra se perdió. ¿Se perdió? Sí, la conexión Ok. de Mayra, creo un poco. Si puede seguir, licenciada, en lo que... ¿Yo sigo? Va, es que una disculpa a todos por estas fallas técnicas. Cada quien estamos en un lugar diferente y parece que a todos nos está fallando el internet. Pero bueno, yo retomo la idea que les estaba compartiendo. Este tratado viene a sustituir a su antecesor, que es el de Libre Comercio de América del Norte, o Telecán por sus siglas, de 1994. ¿Por qué viene a sustituirlo? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó su negociación en 2017, acusando al Telecán de ser el peor acuerdo de la historia. En ese entonces, México lo renegoció con quien en ese momento era el actual presidente Enrique Peña Nieto, pero su ratificación no se dio sino hasta 2019 por Andrés Manuel López Obrador. Este tratado, aunque sustituye al Telecán, se crea sobre las mismas bases de este. Añade nuevos rubros, así como nuevas disposiciones y reglas en las que se incluyen cosas novedosas, como por ejemplo, comercio electrónico o algunas disposiciones ambientales o laborales. Este tratado entró ya en vigor el 1 de julio de 2020, quiere decir que el Telecán queda sin efectos a partir de ese día y nos va a regir durante 16 años, aunque se va a revisar cada 6. Si en esas revisiones de cada 6 años hay un acuerdo, se extiende por otros 16. De lo contrario, los socios van a tener 10 años para resolver las diferencias antes de que su vigencia expire. Entre sus principales innovaciones, por supuesto que está la tan sonada modificación en materia automotriz, ¿no? Sabemos que se incrementó el requerimiento de contenido regional para autos fabricados en algún país de la región,
Antes era del 62.5%, ahora pasa a ser del 75%. Y esto aunado a un salario que ahora el TEMEC pide que el contenido de mayor valor en el coche se haya realizado en países donde el salario sea de al menos $16 por hora. Si tomamos en cuenta que en nuestro país el salario mínimo son 123 pesos, o sea, alrededor poco más de $5, pues ahí nos habla de que posiblemente los componentes más caros de un coche, el chasis, el motor, las transmisiones, vayan a emigrar de nuestro país. Bueno, por un lado eso es lo tan sonado, ¿no? Los cambios que afectan a la industria automotriz. Pero también hay cambios muy interesantes en cuanto a normas laborales, en cuanto a patentes de medicamentos, medidas reforzadas de propiedad industrial en todos los países parte, no nada más para regular todo el entorno de la protección de los derechos de autor, sino también contenidos novedosos, como por ejemplo los contenidos en línea o digitales, ¿no? También viene a implementar normas ambientales y normas anticorrupción. Todo esto de lo que habla el TEMEC, por supuesto que implicó un cambio en nuestra legislación nacional para poder adecuarnos y atender a esos cambios. Entonces, una vez que el TEMEC entró en vigor, en sesión extraordinaria, nuestro Congreso ajustó ya 5 leyes y un tratado internacional también en materia de medio ambiente. Estas leyes son la Ley Federal de Propiedad Industrial, la Ley Aduanera, la Ley de Derecho de Autor y el Código Penal en paralelo, la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Tenemos un webinar preparado para cada una de estas leyes, en donde les digamos, el TEMEC pidió estos cambios y nosotros los aterrizamos y lo adecuamos en nuestra legislación nacional de esta manera. Y entonces ya en esta semana les van a estar publicando el calendario de estos webinars en donde aterricemos esos cambios concretos en cada una de estas materias que menciono. Ahorita, a manera de generales, les vamos a platicar un poquito de todo. Por cuanto a su operación, pues yo creo que lo más relevante es mencionar que ahora, a diferencia de con el Telecán, no existe un formato específico para declarar la certificación de origen. Es decir, lo puedes hacer en cualquier documento operativo, lo puedes hacer en tu factura, lo puedes hacer en tu lista de empaque, o lo puedes hacer en un documento adicional con formato libre. Son muy laxos sus requisitos, no hay sanciones específicas para el caso de que te hayas equivocado en un error tipográfico o hayas dado más información de la que te pidieron, pero pues sí es importante cumplir con los lineamientos que nuestras compañeras de Sierra Stock les compartieron en el pasado webinar. Hasta el 30 de junio pasado ya no es válido el Telecán. Ahora vamos a hablar de puro TEMEC. Antes de empezar con los principales cambios que hay en estas materias que ya platiqué un poquito, no sé si tú, Mayra, quieras agregar algo más que yo haya omitido. Pues nada más para puntualizar en temas, por ejemplo, de reglas de origen. Como saben, pues anteriormente el TEMEC te decía que si tu contenido no regional excedía de cierta cantidad, del 7% de lo que era el contenido total de una mercancía, pues entonces no se podía considerar como originaria de alguno de los 3 países en que fue producida. ¿Laura? No escucho a Mayra. No, se perdió la conexión de Mayra. Ok, Sí. bueno. ¿Lo retoma, por favor? Sí, lo voy a retomar. Ok, vamos a empezar primero por lo más controvertido, las reglas de origen. ¿Qué pasa con las reglas de origen? Número 1, se elimina el certificado de origen. Ese certificado que teníamos, que ya nosotros descargábamos de internet, y que nada más íbamos llenando campitos, era en realidad sencillo llenar un certificado de origen. Ahora ya no es necesario hacerlo.
como les dije, basta con cumplir los requisitos, es decir, los datos del producto, los datos del importador, los datos del fabricante, los datos del exportador. Basta con cumplir esos requisitos que el mismo TEMEC nos va marcando y escribirlos o en la factura o en la lista de empaque o en un documento anexo, el que sea, para entonces cumplir con esta normatividad. No es necesario un formato específico. La certificación de origen puede ser ahora expedida por el productor, el exportador o inclusive por el importador. Aunque en nuestro caso, el importador, en el caso de México, quiero decir, el importador no podrá hacerlo sino hasta que haya transcurrido un periodo de 3 años y medio. Es decir, o sea, se prevé que el importador vaya a poder hacerlo, pero ahorita no ha entrado en vigor esa disposición. Hay que esperar este periodo de validez que nos marca el tratado. ¿La puedes continuar? Ok. El actual TEMEC contempla que una mercancía será originaria si el valor de todos los materiales no originarios que no cumplan con el requisito de cambio de clasificación arancelaria no exceda del 10% del valor total del costo de la mercancía. ¿Por qué es relevante esto? Porque se aumentó el valor de los materiales no originarios. En el Telecán se preveía que podía ser de un porcentaje del 7%. Ahora este porcentaje se eleva, se pone una restricción un poco mayor y se pide que no excedan estos bienes no originarios del 10% del valor total de la mercancía. Y bueno, retomando esta parte, la verdad es que nos la iba a exponer aún mejor, bueno, mucho mejor más bien de lo que lo estoy haciendo yo, la licenciada Mayra, pero bueno, su internet está fallando. Creo que aquí es muy importante mencionar lo que les decía al inicio de nuestra charla. El contenido de valor regional sube del 62.5% al 70%. Y con estas modificaciones que además disponen que los bienes, del 40 al 45% de los bienes, del valor total de los bienes, perdón, que produzcas en cada región, deben de ser producidos en países que garanticen un salario mínimo de $16 por hora, pues eso sí que va a ser interesante a la hora de aterrizar nuestro tratado aquí en el país. De ahí que su ratificación se viera tanto tiempo comprometida a la adecuación, primero de nuestra legislación laboral, que por supuesto no garantiza esos sueldos, y en un segundo momento a todas las cuestiones migratorias y las exigencias que ha tenido Estados Unidos para con nuestro país. Otro de los cambios importantes que prevé el TEMEC es la inclusión del comercio digital. El tratado promueve que el comercio electrónico transfronterizo, y las políticas que cuiden mejor los datos personales y las políticas que cuidan los datos personales deban perfeccionarse y deban endurecerse. Todo esto para proteger nuestras transacciones en línea, los datos que nosotros damos personales cuando nos inscribimos a cualquier foro, webinar, compra, venta de productos, de bienes o de servicios, ¿no? Además, el TEMEC prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos digitalmente. Software, juegos, libros, música, películas. No quiere decir que los países al interior de sus territorios no puedan ponerle impuestos. Ojo, que es un poco lo que ha pasado en el último año con Netflix, con Spotify, con todas estas plataformas. Pero sí quiere decir que esos impuestos tendrán que ser acorde a lo que el TEMEC obliga a las partes. Otra parte relevante es que el TEMEC regula, permite y de hecho obliga a los países a reconocer la firma electrónica digital. Esta firma que ya desde hace muchos años prevé tanto nuestro Código de Comercio como nuestro Código Civil Federal, pero que en México todavía no se aplica o no se le da la misma fuerza, la misma validez que a una firma plasmada en papel. Ya el TEMEC viene a decir que se le debe otorgar por los países parte un total
total reconocimiento y validez al uso de este tipo de firmas. Este cambio, pues yo creo que es muy positivo. Viene a hablarnos de mucha mayor agilidad y dinamismo, menos papeleo, más efectividad en el intercambio de información comercial y todo lo que de estas transacciones se deriva. Nos dice que los datos no nos habla de si la firma digital tiene que ser simple o tiene que ser de las que se denominan como avanzadas. Es decir, una firma digital simple, aquellas que haces, por ejemplo, por medio de DocuSign o una plataforma por el estilo, ¿no? Y entonces tú mandas tu documento en PDF con una pequeña cadenita y esa cadenita ya pues es tu firma. No nos habla de si tiene que ser una firma simple, digital simple, como la que acabo de decir, o una firma avanzada. ¿Cuáles son las avanzadas? Por ejemplo, las del SAT. Las que te piden un certificado y unos pasos previos para identificar que indubitablemente el signante es quien dice ser. En mi opinión, tendría que tratarse de una firma simplemente digital, perdón, de una firma digital simple, porque si el TEMEC nos está diciendo que no se requieren de formatos específicos ni de formalidades adicionales para la formalización de estos beneficios arancelarios y administrativos entre los países, sería contradictorio que nos pidiera una firma digital avanzada, porque pues esto iría en contradicción del espíritu del nuevo TEMEC, ¿no? Por último, también el TEMEC, no por último, nos habla también de mecanismos de protección al consumidor en línea. Ustedes saben que nosotros ya tenemos en nuestro país, por ejemplo, las leyes y una Procuraduría de Protección al Consumidor, pero lo que viene el TEMEC a innovar en este momento son mecanismos de cooperación entre autoridades de protección al consumidor en materia digital. Como ven, todo este TEMEC viene a abrazar el comercio digital, la firma electrónica por los mismos medios, la protección al consumidor en línea de bienes, productos, servicios adquiridos digitalmente, la protección de derechos de autor de todos los contenidos que se publican en la red, viene ya con un enfoque 100% digital. Este TEMEC ni siquiera había pandemia cuando se empezó a renegociar, cuando se ratificó, cuando todo, pero ¿qué más ahora que con todos estos tiempos durante, pre y después del COVID nos viene a dejar claro pues, la trascendencia y la importancia de incorporar este tipo de mecanismos a nuestra vida diaria? Lau, no sé, posiblemente Mayra pueda tomar tu lugar, que ahí veo que sí hay internet, y ahí hablar en tu máquina de los compromisos laborales, posiblemente. Sí, deme un Porque minuto. creo que ya comí todos sus módulos. Deme un minuto, por fin. Está silenciado tu micrófono. Aquí en las oficinas, pero ya, estoy de nuevo con ustedes. Bueno, básicamente lo que les estaba hablando anteriormente Bárbara es pues en los cambios que ha venido o lo que se ha implementado con este nuevo tratado en cuanto a temas de firma electrónica, comercio digital, y ahora yo voy a entrar un poquito a hablarles sobre los compromisos laborales que tuvo que implementar México, que ha venido implementando a partir de mayo de 2019 para cumplir con los estándares y con los requerimientos normativos que le exigieron a partir del TEMEC. Primero que nada, pues creo que es importante recordar que tanto Estados Unidos como México pues son miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización pues determina los lineamientos o las directrices a los que deben ceñirse cada país para emitir su legislación,
para regular tanto la parte de trabajo individual como la parte de colectiva del trabajo, que se aboca más a temas de sindicatos. Como tal, el TEMEC lo que venía arrastrando o lo que siempre pues le fue reclamado más por la parte de la industria automotriz, como mencionaba Bárbara, y la industria de textiles también, es que pues la mano de obra en México pues siempre fue mucho más barata y por tanto el precio competitivo, más bien la competitividad del precio de los productos elaborados, fabricados en Estados Unidos, pues era mucho menor a lo que podían obtener aquí en México. El costo era pues más elevado hacerlo desde allá. Entonces, como parte de las regulaciones que se impulsaron, de hecho desde el Congreso de Estados Unidos, no sé si ubican a la senadora Pelosi, fue quien empezó a hablar sobre que Estados Unidos podría aceptar el nuevo tratado siempre y cuando México se acoplara a las nuevas, a implementar nuevos salarios, porque como recordarán anteriormente, nuestro salario mínimo empezó en 60 y algo, después subió a 88 y ahorita está en 102. Y también anteriormente pues estaba dividido en regiones, la A y la B, y pues de ello dependía también mucho el cambio de los salarios. En cuanto a horas de trabajo, también el TEMEC no establece como tal, obviamente, un horario, pero sí obliga a México que, por ejemplo, para temas de trabajo nocturno, deberá considerarse un periodo más corto del que se venía contemplando en la legislación. Y en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, también obliga a México a estar haciendo revisiones periódicas, a excepción de las fábricas, que esto también todavía lo están, como dice Bárbara, habrá una revisión posterior al tratado, pero pues México no aceptó que en las fábricas como tal se hiciera una inspección sobre la seguridad y salud en el trabajo, pero en los demás establecimientos sí tendría que haber, además de las revisiones periódicas que se supone que ya hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aunado a ello, vendría en temas se me fue un poquito, en el tema de salud, en cuanto a que los trabajadores siempre deberán tener una estabilidad psicosocial. Como saben, entró apenas en vigor la NOM 035 y entonces pues se obliga ahora a las empresas a que sus trabajadores tengan siempre una evaluación periódica y que siempre que sea anónima de cómo manejan el estrés y obviamente la carga de trabajo que se distribuye en los distintos puestos. También otros puntos importantes es que, y que me parece pues muy relevante, es que ahora el TEMEC sí obliga a los 3 países, tanto a México, Estados Unidos y Canadá, a que deben brindar la misma seguridad laboral a los trabajadores migrantes, aunque pues obviamente ese trabajador no sea parte o no sea nacional del país de cada una de las partes. Esto sí, en lo particular me parece que es muy, muy trascendente, porque pues como sabemos a lo largo de varios años, principalmente los migrantes mexicanos, pues han tenido bastante complicación trabajando en Estados Unidos, y esto es una parte demasiado trascendente. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos tendrá que incorporar esta parte en específico del tratado en su legislación interna para poder acoplarse y brindar, no seguridad social, pero sí seguridad laboral, reconocer una relación laboral como tal entre las empresas estadounidenses y los trabajadores migrantes, ya sea de México o Estados Unidos o Canadá. Y por último, este mismo capítulo 23, que es nuevo en el tratado actual, nos dice que México, para poder garantizar, más bien que México deberá garantizar la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas. ¿Esto qué quiere decir?
que, por ejemplo, se están eliminando lineamientos que anteriormente preveía la Ley Federal del Trabajo, que es la cuota sindical. Si bien aún se está contemplada, ya no es obligatorio que el trabajador tenga que pagar esa cuota para estar afiliado a un sindicato. O más bien, y ya tampoco es potestad del patrón poder hacer el descuento de dicha cuota. Sí, creo que fue una reforma muy ambiciosa, Mayra, y nada más abonando en lo que tú ya dijiste, creo que todo es importante mencionar que todo esto tuvo su origen cuando cuando Estados Unidos acusaba al Telecán de haber robado empleos a su sector manufacturero debido a que la mano de obra mexicana es mucho más barata. Entonces, para poder firmar este tratado, ellos exigieron esta ambiciosísima reforma laboral que se hizo en 2019, si no me equivoco. En mayo de 2019. Y como un requisito indispensable para poder firmar. No era nada más Estados Unidos, aunque si bien sí era el país más insistente de los tres, era también Canadá, quienes reclamaban a México que debía garantizar la democracia sindical, el aumento del salario mínimo y la creación de tribunales que resolvieran disputas laborales. Estas tres demandas principales es así como acaba de decir Mayra, que nuestra Ley Federal del Trabajo las aplicó. Por supuesto que todavía estamos en marcha, falta mucho de por medio, todo este cambio que viene de las juntas de conciliación y arbitraje, que ahora operarán y se administrarán y funcionarán de otra forma, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Pero son parte de los compromisos laborales que México tuvo que adquirir para poder firmar este tratado. Sí, así es. De hecho, también otra de las cuestiones que se estuvo peleando muchísimo a raíz de la entrada en vigor del tratado es el tema de que haya equidad de género para acceder a empleos. Como tal, en la Ley Federal del Trabajo aún no está regulado al 100%, pero son reformas que se están implementando desde la Cámara específica de Diputados para poder consolidar las disposiciones de este nuevo tratado y obviamente cumplir con las exigencias laborales que se le están pidiendo a México. Y como dice Bárbara, pues fue una reforma muy ambiciosa y que se sigue trabajando, pero que esperemos que en los próximos meses estemos escuchando aún más sobre sobre cómo acceder a un empleo sin importar tu género, que es donde más he enfocado, y cómo democratizar aún más la participación en los sindicatos, porque pues también, como es bien sabido, pues en materia sindical nuestro país ha sufrido bastante a raíz de abusos, o sea, de abusos de autoridad, de abusos de los dirigentes sindicales. Entonces, precisamente el tratado busca democratizar la participación dentro de los sindicatos, que haya como tal, que no haya una restricción a la votación de los trabajadores para elegir a los dirigentes, entre muchas otras cuestiones. Bueno, otro de los grandes rubros que también viene a modificar, viene a reformar o a reforzar el TEMEC en nuestro país es todo lo que nos habla de derechos de propiedad intelectual. Y es que el TEMEC atiende un problema que surge a raíz de la difusión de contenidos en el entorno digital, que es la creciente infracción del derecho de autor en línea a todos estos softwares, programas, desarrollos, libros, contenidos, música, revista, etcétera. El TEMEC viene a arroparlo. Entonces, con el objetivo de satisfacer estos compromisos adquiridos a la firma del TEMEC, el 1 de julio de 2020, en nuestro país se dio a conocer el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Propiedad Industrial, con la que hasta un día antes de esa, con la que hasta el 30 de junio veníamos trabajando, y en su lugar da a conocer el decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta nueva ley definitivamente requiere
un webinar solito para ella, porque sí son muchas cosas las que se vienen a cambiar y creo que todos son cambios novedosos, son cambios muy afortunados. Entre los más importantes les podemos platicar que esta ley viene, como ya dijimos, a fortalecer la protección de los secretos industriales con medios legales eficientes contra quien los revele, los adquiera o los use sin autorización. Quiere decir que se prevén penas civiles y administrativas por la apropiación indebida del secreto industrial e incluso penales cuando esta apropiación se acredite que, además de ser indebida, fue no autorizada o dolosa. También la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula el uso de medios de comunicación electrónica y la firma electrónica avanzada, aquí sí, para la realización de trámites. Prevé la aceptación de solicitudes multiclase para que por medio de una sola solicitud se pueda reclamar la protección de una marca en distintas clases. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando quieres registrar los servicios, la marca y el nombre comercial de, vamos a decirlo, de un despacho de consultoría y de litigio, vamos a decir, voy a registrar la marca de AS Consultores, pues yo tengo que buscar todas las clases en las que mis servicios se engloban. Y entonces encontraré servicios jurídicos y encontraré servicios administrativos y encontraré servicios de consultoría, pero tal vez también encuentre servicios de outsourcing, de administración de nómina, de personal, y a cada uno de estos servicios les suele corresponder una clase distinta. Entonces antes, hasta la publicación de esta nueva ley, teníamos que hacer un formatito y un trámite para cada una de estas clases. Imagínate, si eres una comercializadora que vende pañales, pero además vendes artículos de playa y además vendes ropa deportiva, pues son muchas clases diferentes. Ahora puedes registrar todos tus servicios o todos tus productos en un solo clase, aunque yo creo que sí vas a tener que pagar los derechos para cada una de ellas. Todavía no se dice esto, falta que se aterricen los detalles, pero bueno, también es un cambio muy positivo. Y el mejor de todos los cambios. Ahora, las resoluciones de las declaraciones administrativas se pueden ejecutar por dos vías. Civil, como siempre se ha hecho, o sea, yo voy ante el INPI, presento mi reclamación, sigo todo un proceso que suele ser bastante largo y después cuando obtengo una declaración del INPI, que en este caso sea favorable a mis intereses, voy y la demando en la vía civil para que se le dé cumplimiento. Puede seguirse haciendo así o ya se puede hacer a través del INPI directamente por medio de un incidente. Esto quiere decir que las multas impuestas por el INPI van a ser consideradas como créditos fiscales y se ejecutarán y se recaudarán por en su carácter de autoridad fiscal. Claro que el que le des carácter de autoridad fiscal al INPI, pues va a hacer que sus ejecuciones sean mucho más efectivas que una civil. Este es un cambio muy positivo a mi manera de ver. Vamos a reducir tiempos, vamos a reducir costos y por supuesto vamos a obtener sentencias o resoluciones mucho más efectivas. Sí, un poquito, perdón, a lo que comenta Bárbara, el hecho de darle esta facultad fiscal al INPI, pues es bastante trascendente, dado que pues el propio INPI podrá realizar procedimientos administrativos de ejecución para cobrar las infracciones que establezca, ya sea por la violación a una patente, ya sea por haber utilizado la marca de alguna ya registrada sin autorización del titular, etcétera. Y además también pues viene a reforzar la parte económica o la parte de gestión administrativa del instituto, porque la normativa nos dice que los créditos que el INPI cobre, pues se van a destinar a su gestión interna y obviamente a agilizar y a contratar a mayor personal para que pueda atender la capacidad, más bien tenga la capacidad para atender a todas las solicitudes que actualmente ya está recibiendo, porque también recordemos que a raíz de esta nueva reforma, pues se instauró todo un sistema electrónico para solicitar tu registro de marcas, todo un sistema electrónico para solicitar tu registro de patentes,
todo el sistema para, bueno, que cambió de Marcanet, ahora es Marcia. Entonces, toda la infraestructura tecnológica que está implementando el instituto, pues obviamente van a tener un costo. Y ese costo, pues se prevé que se cubra con el cobro de las infracciones y no haya ya una intermediación burocrática cobraba anteriormente el SAT y posteriormente, pues obviamente mediante el presupuesto que se prevé para cada dependencia, pues el INPI tenía, o más bien recuperaba esos ingresos. Más bien, ahorita ya el INPI puede realizar o bueno, más bien en el momento en el que entre la norma en vigor, que son, si no mal recuerdo, 180 días, podrá tener esta facultad el instituto, que pues a mi parecer es bastante loable para fortalecer su carácter y la gestión interna. Y que la realidad es que herramientas como por ejemplo Marcanet funcionaban muy bien a mi parecer. Pues qué nuevas herramientas o qué innovación reportan ahora estas nuevas funciones, ¿no? Que han cambiado. Bueno, y dentro del capítulo de propiedad intelectual, necesariamente tenemos que hablar de patentes. Y el TEMEC recoge con especial interés el tema de las patentes en medicamentos, porque viene a quitar las normas, no a quitar, ahorita Mayra nos lo va a explicar mejor, pero viene a plantear una modificación en las normas que establecían un plazo de 10 años de exclusividad para la producción de medicamentos, permitiendo una introducción más rápida de genéricos del mismo fármaco a precios pues mucho más accesibles. Entonces, ¿qué nos cuentas al respecto, Mayra? Y de hecho, sí es un cambio trascendental, aunque pueda ser una cuestión de interpretación, pero sí es un cambio muy trascendente porque anteriormente, como saben, pues la comercialización de un producto patentado, en específico de medicamentos, pues estaba protegido y no daba la posibilidad de que personas alternas o a quien era el titular de la patente pudiera dedicarse a comercializarlas. Entonces, ahora el TEMEC lo que nos dice es, mira, sí la va a poder comercializar otra persona siempre y cuando tenga la autorización del titular. Entonces, esto abre, pues yo creo, una puerta bastante amplia para que empresas empiecen a participar en la comercialización de la patente. Si bien no van a ser los titulares del medicamento, sí van a poder solicitar al instituto o a la autoridad correspondiente en cada país, se les autorice ya sea un proceso que derive de esa misma patente, o bien un producto distinto con el que se utilice el medicamento en específico o algún medicamento farmacéutico. Porque, bueno, o sea, los productos farmacéuticos pues están compuestos de distintos elementos. Entonces, si tu proceso utiliza alguno de esos elementos que estuviera patentado, tú puedes solicitar al titular de la patente autorización para poder incorporar o mantener en tu proceso ese producto. Entonces, vaya, como tal la exclusividad, tajantemente como anteriormente se preveía, no ha cambiado bastante o se prevé que cambie con esta apertura de que el titular de la patente otorgó autorización. Y pues, como dice Bárbara, lo que se busca es que haya más participación en la producción, en la distribución y venta de medicamentos y que su costo sea menos gravoso. Así es. Ya por último, creo que también vale la pena resaltar que el TEMEC prevé también un apartado de normas ambientales, porque el acuerdo establece que el combate a los problemas ambientales transfronterizos
la reducción de la contaminación y la reducción de las emisiones con el desarrollo de energías limpias, que alguien le avise al presidente, debe de ser un punto esencial a tomar en cuenta por los países durante todos los años en los que esté en vigor este tratado. Y por cuanto ve a normas anticorrupción, también tenemos un apartado novedoso. Este es un capítulo relacionado con la transparencia, en el que se exige a los funcionarios de las naciones participantes pues realizar sus declaraciones de actividades externas, empleo, inversiones, activos, salarios, etcétera. Ya en cada país, por supuesto, existen normas que regulan todo este aspecto, pero bueno, ahora el TEMEC viene a reforzarlo, a incluirlo pues a pedir que se le dé obligatoriedad y la seriedad necesaria a estos temas de transparencia como un requisito pues para su ejecución, ¿no? Mayra, ¿tú tienes algún otro tema que quieras abundar acerca del TEMEC? El tiempo ya nos apremia un poquito, Sí, pero creo que hemos tocado los principales hasta ahora. Medicinas, propiedad industrial, todo el tema de la industria automotriz, comercio electrónico, importantísimo, anticorrupción, medidas ambientales y la reforma laboral, la reforma más ambiciosa de los últimos años en nuestro país en materia laboral. Si no tuvieras algún otro tema que quisieras agregar, pues yo creo que podríamos pasar con algunas preguntas, si las hubieran. Dame un segundo. Ya se nos fue hasta el moderador, oigan. Una disculpa, pero esto pasa cuando haces estos webinars en vivo. Yo pensé que la de la falla iba a ser yo. Yo estoy ahorita en nuestras oficinas de Manzanillo y al final las de las fallas fueron las de las oficinas de México, caray. Pero bueno, todos nuestros contenidos siempre los grabamos y los compartimos en YouTube, en la página de las empresas del grupo, en nuestras redes sociales. También por ahí nos pueden buscar si hay preguntas, si quieren que abundemos sobre un tema. Y de hecho, al final de esta participación, se les va a hacer llegar a sus correos con los que se registraron una encuesta muy cortita de los temas que son de su interés. Como ustedes saben, en nuestras redes sociales hay muchos recursos gratuitos con todos los temas que están ahorita en boga, ¿no? En los webinars que ahora hablaremos, pues vamos a tocar, por supuesto, las nuevas reglas generales de comercio exterior, la nueva ley general de impuestos generales de importación y de exportación, perdón, y todas las leyes que se vinieron a modificar a raíz del TEMEC. Pero si ustedes estuvieran interesados en otros temas y si ahí nos lo quieren hacer llegar, pues qué mejor, ¿no? Nuestra intención es generar contenidos ágiles y que a ustedes les sean de utilidad. Si gustan, o sea, veo que hay comentarios en la sección, pero podemos dar 1 o 2 minutos para que tengan tiempo los espectadores de poner sus preguntas. ¿Les parece? Damos un espacio de 1 o 2 minutos rápido en caso de que hubiera preguntas para que las pongan en la sección correspondiente. Ok. Por mientras yo les sigo platicando. Y sí, es que el pasado 1 de julio, creo que no me vas a dejar mentir, Mayra, fue un día en el que nos bombardearon a todos los que nos dedicamos al comercio exterior, ¿no? Con un montón de reformas, de leyes nuevas, de adecuaciones, en todo tipo de materias. Entonces, tenemos muchísimo material. Por favor, si no están suscritos a nuestro canal, ojalá lo puedan hacer. Y pues nada, veo que no han llegado nuevas preguntas, entonces pues estamos a sus órdenes. Gracias por regalarnos esta hora de su tiempo. Muchas gracias por la atención y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Siempre estamos tratando de actualizar los temas más relevantes. Escribimos notas también cada semana, entonces pues si gustan seguirnos en nuestro blog, es en asconsultores.mx. También podrán encontrar bastantes artículos y noticias de los temas novedosos.
No sé si hubo alguna pregunta. Ya nada más para reforzar este webinar, por favor no se pierdan el que está en las redes sociales y en las páginas de Sierras Corp, con todo lo relativo a la forma de ya en el día a día operar este tratado. Muchas gracias por su atención. Yo me despido. Gracias. Excelente día a todos.